Hay algo que damos por sentado cada mañana, algo tan constante, tan inevitable, que nos parece imposible que pueda faltar. Lo llamamos amanecer. Lo esperamos sin pensarlo. Y en 8 minutos con 20 segundos, el tiempo exacto que tarda la luz solar en recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol, sabríamos si esa certeza se rompió para siempre. Ese es el dato que muy poca gente conoce. Si el Sol se apagara ahora mismo, en este instante, no lo sabríamos de inmediato. Seguiría llegando luz durante exactamente 8 minutos y 20 segundos, viajando a 299.792 kilómetros por segundo desde una estrella que ya no brilla. 8 minutos de luz fantasma, 8 minutos en los que el mundo continuaría su rutina sin saber que algo fundamental acaba de cambiar. Y cuando esa luz se apagara en el cielo, comenzaría una cuenta atrás que ninguna civilización humana está preparada para enfrentar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Pero antes de entrar en el caos hay que entender lo que estamos perdiendo. El Sol no es simplemente una fuente de luz y calor. Es el motor que mantiene vivo todo sistema terrestre conocido. Se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años a partir del colapso gravitacional de una nube de gas y polvo interestelar, y desde entonces ha estado quemando hidrógeno en su núcleo mediante fusión nuclear, convirtiendo cada segundo unos 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio y liberando una cantidad de energía que hace que cualquier central eléctrica humana parezca un encendedor. Su temperatura superficial ronda los 5.500 grados Celsius. Y en su núcleo alcanza los 15 millones de grados. Cada segundo irradia al espacio una energía equivalente a 3,8 por 10 elevado a la 26 vatios. La Tierra intercepta apenas una fracción minúscula de eso, aproximadamente 1,7 por 10 elevado a la 17 vatios. Y con eso alcanza para mantener océanos líquidos, una atmósfera respirable, ciclos climáticos y toda la vida que conocemos. Ahora apaga eso. Solo por una semana. 7 días sin sol. El escenario es hipotético. Las leyes de la física estelar hacen que algo así sea prácticamente imposible para una estrella como el nuestro, pero las consecuencias son completamente reales, completamente calculables y completamente aterradoras. Las primeras horas serían engañosamente tranquilas. La atmósfera de la Tierra retiene calor como una manta gruesa, y los océanos actúan como enormes reservorios térmicos que liberan energía lentamente. En las primeras horas después del apagón solar, la temperatura superficial caería apenas unos pocos grados. El cambio sería perceptible pero no alarmante. La gente saldría a ver el cielo más oscuro que ninguna luna nueva. Un cielo sin astro rey, y quizás lo encontraría hermoso por unos instantes. Un silencio lumínico que nunca han experimentado. Un negro perfecto surcado de estrellas sin la competencia de la luz del día. Pero esa calma sería una trampa, porque el calor que la Tierra almacenó durante milenios no es un depósito infinito, y la física del enfriamiento no espera a que los humanos estén preparados. Hacia el final del primer día, la temperatura media global habría caído alrededor de 15 grados Celsius respecto a los valores habituales. Las zonas que ya estaban en invierno verían temperaturas de catástrofe. Las regiones polares, que ya manejan fríos extremos, comenzarían a descender hacia los menos 50, menos 60 grados Celsius. Pero las regiones tropicales, acostumbradas a temperaturas suaves, experimentarían un choque térmico para el que no tienen infraestructura ni preparación. Una ciudad como Bogotá, que rara vez baja de los 7 grados en sus noches más frías, podría ver temperaturas bajo cero en la primera noche del apagón. Los ecosistemas reaccionarían antes que los humanos. Las plantas son organismos diseñados por millones de años de evolución para depender de la luz solar. La fotosíntesis, el proceso mediante el cual las plantas convierten la luz en energía química, se detendría de forma casi inmediata. No hay luz, no hay fotosíntesis, no hay fotosíntesis, no hay producción de oxígeno nuevo ni absorción de dióxido de carbono. Los niveles de oxígeno atmosférico no caerían de inmediato, hay demasiado acumulado, pero el ciclo comenzaría a desequilibrarse. Las plantas, sin energía, comenzarían a consumir sus propias reservas. En cuestión de días, las hojas empezarían a morir. Los cultivos, sin luz, sin calor, con temperaturas descendiendo, colapsarían en su totalidad. Se estima que la agricultura global, incluso bajo las mejores condiciones, tiene reservas alimentarias para alimentar a la población mundial durante aproximadamente 3 meses. Pero esas reservas dependen de cadenas de distribución que, a su vez, dependen de infraestructuras que dependen de energía. El frío extremo del segundo y tercer día comenzaría a comprometer los sistemas de transporte. Las carreteras en zonas templadas se congelarían. Los aeropuertos, diseñados para operar bajo condiciones climáticas predecibles, enfrentarían nevadas y tormentas fuera de escala. Los sistemas de calefacción de las ciudades funcionarían a plena capacidad,
consumiendo reservas de gas y electricidad a un ritmo que ninguna red energética está dimensionada para sostener indefinidamente. Hacia el tercer día sin sol, la temperatura media global habría caído entre 25 y 30 grados Celsius. Las zonas costeras protegidas por la inercia térmica del océano serían los últimos refugios de temperaturas relativamente tolerables, pero el interior de los continentes experimentaría un invierno que no tiene precedente en la historia humana registrada. Los grandes lagos comenzarían a formar capas de hielo en sus superficies. Los ríos de latitudes medias ralentizarían su caudal a medida que las temperaturas cayeran bajo cero. El suelo de las praderas y los campos de cultivo, congelado, se volvería duro como concreto. Deja tu like, suscríbete y comparte. Los animales que dependen de ciclos de luz para regular su biología, que es la inmensa mayoría de los animales del planeta, entrarían en estados de confusión profunda. Las aves migratorias, que usan la luz solar para orientarse, perderían su brújula biológica. Los mamíferos nocturnos, paradójicamente, serían de los menos afectados en términos de comportamiento inmediato, pero el colapso de la cadena alimentaria los alcanzaría en días. Los insectos polinizadores, que dependen de la temperatura y la luz para moverse, dejarían de operar. Sin polinización, incluso si las plantas sobrevivieran al frío, su reproducción se detendría. Los océanos cuentan una historia diferente y en cierta forma más esperanzadora a corto plazo, pero igualmente catastrófica a mediano plazo. El agua tiene una capacidad calorífica extraordinaria, lo que significa que retiene el calor durante mucho más tiempo que la tierra firme. Los océanos tardarían semanas o meses en enfriarse de forma significativa, pero la ausencia de luz solar penetrando la superficie marina tendría efectos casi inmediatos sobre el fitoplancton, los organismos microscópicos que producen aproximadamente el 50% del oxígeno de la atmósfera terrestre mediante fotosíntesis. Sin luz, el fitoplancton comenzaría a morir, y sin fitoplancton, toda la cadena alimentaria marina comenzaría a desmoronarse desde su base. Los científicos creen que los ecosistemas marinos son más resilientes a corto plazo que los terrestres precisamente por esa inercia térmica. Pero 7 días sin luz solar serían suficientes para causar daños en las capas superficiales del océano que tardarían años en recuperarse, incluso si la luz volviera al 8.º día. Hacia el 4.º y 5.º día, el planeta sería irreconocible. Las grandes ciudades, diseñadas para funcionar con temperaturas relativamente estables, estarían en emergencia total. Los sistemas de agua potable, que dependen de tuberías que no están aisladas para temperaturas de menos 20 o menos 30 grados, comenzarían a colapsar en masa. Las tuberías se congelarían y reventarían. El acceso al agua potable, que en condiciones normales es un derecho asumido por miles de millones de personas, se convertiría en una emergencia de supervivencia. Los hospitales, que requieren energía constante y temperaturas controladas, estarían bajo una presión sin precedente. Esto resultaría en una crisis de salud pública de escala global. Las enfermedades relacionadas con el frío extremo, hipotermia, congelación, infecciones respiratorias agudas, se dispararían en poblaciones que no tienen acceso a refugios adecuadamente calefaccionados. Se estima que cada grado de descenso en la temperatura media invernal está asociado con un aumento medible en la mortalidad por causas cardiovasculares y respiratorias. A 25 o 30 grados bajo los valores normales, esa curva se volvería vertical. Pero hay un efecto secundario que pocas veces se menciona y que podría ser igual de devastador: la psicología de la oscuridad perpetua. Los seres humanos tenemos relojes biológicos internos, llamados ritmos circadianos, sincronizados con los ciclos de luz y oscuridad del planeta. Una semana de oscuridad total alteraría esos ritmos de forma profunda. El sueño se fragmentaría. La producción de melatonina, la hormona del sueño, se dispararía de forma continua. La depresión y la desorientación afectarían a una proporción significativa de la población. En contextos de crisis extrema, ese deterioro cognitivo y emocional tiene consecuencias reales sobre la capacidad de tomar decisiones, de cooperar, de organizarse. Para el 6.º día, la temperatura media global podría haber caído entre 35 y 40 grados Celsius. Los polos estarían experimentando temperaturas de menos 80 o menos 90 grados Celsius. El hielo marino en el Ártico y el Antártico se habría expandido considerablemente, comenzando a cubrir aguas que normalmente permanecen abiertas. Las tormentas generadas por los gradientes de temperatura extremos entre las masas de aire frío continental y el aire relativamente más cálido sobre los océanos producirían fenómenos meteorológicos de una violencia inusitada. Ventiscas de escala catastrófica barrerían las costas. Las precipitaciones en zonas templadas caerían exclusivamente como nieve, y entonces, en el 7.º día, el sol volvería, una línea de luz en el horizonte.
El primer amanecer después de una semana de oscuridad absoluta. Ese momento sería, sin duda, uno de los más emotivos que la humanidad haya experimentado colectivamente. Pero la luz no traería el alivio inmediato que la gente esperaría. ¿Podría ocurrir esto realmente? La respuesta honesta es que no, al menos no de esta forma. Las estrellas como el Sol no se apagan de un día para otro. Son objetos astronómicos estables cuya luminosidad varía en ciclos de miles de millones de años. El Sol lleva brillando aproximadamente 4.600 millones de años y tiene otros 5.000 millones por delante antes de comenzar su proceso final de expansión como gigante roja. Los físicos estelares no conocen ningún mecanismo que pudiera apagar una estrella de forma repentina y temporal. El Sol de hoy es, en términos de estabilidad, uno de los objetos más confiables del sistema solar. Lo que sí ocurre, y vale la pena conocer, son las variaciones en la actividad solar. El Sol tiene ciclos de actividad de aproximadamente 11 años. Durante los cuales su luminosidad varía en torno a un 0,1%, prácticamente imperceptible. En la historia reciente, el periodo conocido como el mínimo de Maunder, entre los siglos XVII y XVIII, estuvo asociado con una reducción en la actividad solar que contribuyó a una pequeña edad de hielo en Europa. Pero incluso, en ese caso, la variación energética fue mínima. No fue el Sol apagándose, fue el Sol siendo ligeramente menos activo durante décadas. El escenario de una semana sin Sol es una herramienta de pensamiento, no una amenaza real, pero lo que revela es completamente real. Cuán frágil es el equilibrio sobre el que descansa toda vida en este planeta. Cuán dependientes somos de una estrella que está a 150 millones de kilómetros y que, en términos cósmicos, es perfectamente ordinaria. Cuán delgada es la capa de condiciones que hace posible la existencia de los océanos, los bosques, el aire que respiramos, y la temperatura que permite que el agua sea líquida en la superficie de un planeta rocoso. El Sol no se va a apagar, pero entender qué pasaría si lo hiciera es quizás la forma más poderosa de recordar lo que significa que siga brillando cada mañana. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.